La psicología del lenguaje, también denominada psicolingüística, estudia la forma en cómo los individuos procesamos el lenguaje. Trata de explicar cómo comprendemos y producimos el mismo. Asimismo, busca comprender los mecanismos cognitivos y cerebrales que utilizamos para expresar ideas y sentimientos por medio de sonidos y entender los mensajes de otros. Por otro lado, la psicolingüística contempla la psicología cognitiva, la cual se encarga de entender a la memoria, atención y lenguaje. ¿Es lo mismo psicolingüística y lingüística? Pues no. Por un lado, la lingüística estudia los elementos y las reglas de su relación en la lengua. Esta utiliza el método racional y el material verbal en situaciones ideales. Por otro lado, la psicolingüística estudia cómo se procesa el lenguaje, utiliza el método científico y se basa en situaciones de errores y defectos dados en la vida real. Inicios. La psicolingüística aparece con la psicología en 1879, cuando se crea el primer laboratorio en Alemania. Posteriormente, en la Universidad de Condell se realiza una primera reunión en 1951 y su segunda reunión es en la Universidad de Indiana en 1953. Un año más tarde se crea el libro Psycholinguistics. Buron en este momento define la psicología como la ciencia que investiga los fenómenos mentales como la sensación, sentimientos, imágenes, pensamientos obtenidos de datos empíricos. Otros autores presentes son Blumenthal, el cual considera la producción del lenguaje como un proceso de transformación desde el pensamiento complejo. Skinner crea el condicionamiento operante, el cual dice que depende del sujeto y consecuencia de una conducta, y el condicionamiento clásico, que no depende del sujeto y es una asociación de estímulos. Chomsky afirma que si analiza y se observa operaciones mentales a través de datos empíricos. En 1920 estudia el estímulo y respuesta con respecto a su relación. Componentes del lenguaje. Existen 4 componentes: los fonemas, que es la unidad más pequeña; los morfemas, que son unidades con significado, prefijos, sufijos; la sintaxis, que son las partes que componen una oración, sujeto, predicado y verbo, artículo adjetivo; y el discurso, que es la mezcla de todas estas para crear oraciones con coherencia y direccionadas en un tema en específico. Existen 2 procesos mediante los cuales ingresa o sale la información de nuestro cerebro. El que ingresa, denominado de abajo arriba, también bottom up, dice que el estímulo es receptado por los órganos de los sentidos. Posteriormente se dan procesos léxicos en los cuales se identifica la palabra correcta. Posteriormente procesos sintácticos donde se va a analizar el correcto orden de los mismos. De ahí se dan los procesos semánticos y pragmáticos, que son un uso correcto en un contexto y forma de las palabras para finalmente dar una representación del significado. El lenguaje animal. La principal diferencia es que en los animales de docenas de sonidos constituyen docenas de significados, mientras en los humanos de decenas de sonidos constituyen millones de significados. La doble articulación es la clave, ya que esta permite una combinación de palabras y un número ilimitado de oraciones. Teoría del wow wow. Dice que es la imitación de sonidos de la naturaleza, especies y animales. Teoría del ai ai. La raíz inicial del lenguaje se da en sonidos instintivos provocados por las emociones. La teoría del ding-dong, formulada por Max Miller, el cual dice que asociamos sonidos agudos con la i y sonidos graves con la o. La teoría del ai-hu, la cual dice que el lenguaje surge por el trabajo colectivo entre los humanos. Y la del ala, la cual surge del lado romántico de la vida. El lenguaje humano tiene diferentes características, como son una retroalimentación, una especialización, la transmisión generalizada y recepción direccional, así como que es de canal bucal y auditivo. También tiene carácter discreto y es arbitrario. Áreas cerebrales implicadas en el lenguaje. El área de Broca se le asocia con la producción del lenguaje. Esta fue descubierta en 1824, cuando se funda la neuropsicología. La afasia de Broca se especializa principalmente en
una falta de fluidez, inhabilidad de repetir secuencias comunes como los números y los días de la semana, errores sintácticos y dificultad en el uso de funciones como las preposiciones u los artículos. El área de Wernicke. Esta está asociada con la comprensión, también conocida como afasia sensorial, a causa de los problemas de la comprensión. Se descubrió por un daño sufrido en el lóbulo temporal del cerebro. Esta se caracteriza por fluidez normal en la palabra con alteraciones del contenido semántico, sustitución de palabras similares, dificultad para la comprensión, falta de reconocimiento de errores y el uso de neologismos, palabras o frases inventadas. En el proceso de escuchar y repetir palabras tenemos la siguiente. La información entra por la corteza auditiva, pasa por el giro angular y se va a conectar el área de Wernicke con el área de Broca a través del fascículo arqueado. Van a compartir información y el área de Broca llevará los estímulos hacia el área facial motora para producir los movimientos que generarán el lenguaje. Metodología e investigación aplicada. Potenciales evocados. Utiliza pequeños electrodos colocados sobre el cuero cabelludo para detectar la actividad bioeléctrica del cerebro. En relación con el lenguaje de signos para personas sordas, se puede usar para estudiar el grado de comprensión en personas afásicas. Magnetoencefalografía. Es conocida desde las décadas de 1970, pero su desarrollo solo fue posible gracias a los avances en la computación. Se realiza a través de dispositivos extraordinariamente sensibles, en cámaras especiales aisladas del campo magnético terrestre. Tomografía por emisión de positrones. Se aprovecha el flujo sanguíneo para ofrecer una imagen de la actividad cerebral en un momento determinado. El marcador muestra las zonas cerebrales más activas durante el transcurso de un proceso mental determinado y ofrece una imagen relativamente detallada de la actividad de cada parte del cerebro. Resonancia magnética. Se basa en la técnica de resonancia magnética convencional empleada en la obtención de imágenes detalladas de la anatomía interna de distintas partes del cuerpo. La señal va a depender de la densidad de los átomos de hidrógeno, es decir, de las distintas proporciones de agua que contienen los tejidos anatómicos. Lateralidad del lenguaje. La disonancia para el lenguaje está relacionada con la lateralidad. La escolaridad es otra variable que determina la lateralización del lenguaje en las personas. Existen dos vías para recibir información en el cerebro, una que es ruta o vía ventral, que es la que está más adelantada en nuestra cabeza, y la ruta o vía dorsal, que es la que se encuentra más hacia la nuca o parte posterior de la cabeza. El habla. Cuando nos referimos al habla, entendemos dos procesos inherentes a la comunicación, la comprensión y la expresión. La ruta es la siguiente. La información es captada por la corteza auditiva, pasa por el área de Wernicke, la cual asocia todo lo que recibe con memoria semántica y corteza y memoria auditiva. Esta pasa la información a área de Broca, la cual llevará los estímulos a la corteza motora primaria. Las áreas principales son área de Wernicke con memoria semántica y memoria auditiva y el área de Broca. La lectura. La lectura es la comprensión del lenguaje escrito, de ahí su parentesco con el proceso de comprensión del habla. El procedimiento es el siguiente. La información entra por corteza visual, pasa a área de Wernicke, procesa la información mediante la memoria semántica y visual, se conecta el área de Wernicke con el área de Broca y esta pasa la información a la corteza motora. Asimismo, las áreas principales son área de Wernicke con memoria semántica y memoria visual y el área de Broca. Finalmente, la escritura. La escritura es la expresión gráfica del lenguaje, de allí su relación con la expresión en el habla, pero también con la lectura, pues es inherente al proceso visual que requiere la escritura. El procedimiento es: la información entra por corteza visual, pasa por memoria semántica, relaciona con área de Wernicke, las cuales se van a conectar con el área de Exner y el centro del área superior. Estas dos últimas son las que se encargan de los movimientos para crear la escritura. Las áreas principales son el área de Wernicke con memoria semántica y el área de Exner asociada con el área de centro del área superior. Fase cognitiva en el lenguaje. La respiración. Mediante el reflejo de Hering, Breuer
y el ambiente va a existir una respiración brusca y aspiración refleja, con expulsiones de las secreciones. Por eso el bebé llora, grita y tose. La succión. Existe una relación con la madre y el ambiente por medio de la estimulación de la mucosa bucal. Esta será ejercitada continuamente por el lactante. La respiración y la deglución tiene vías interesadas. Hay reflejos que cierran el paso de la función para habilitar la otra. En los primeros meses pueden encontrarse sofocaciones y náuseas. La masticación se inicia a las 24 semanas, es decir, el sexto mes. El bebé domina la protrusión lingual y lateraliza el bolo alimenticio. Utiliza además el grito y la tos como sonidos para llamar la atención. ¿Cómo aparece el lenguaje en los niños? Secuencia del desarrollo del lenguaje. El bebé, antes de hablar, da a conocer necesidades y sentimientos mediante el llanto y balbuceo. Esto se va a llamar prelingüística. Las primeras vocalizaciones. Por medio del llanto se comunica el bebé. Prefieren sonidos como vocales, chillan, cojean y comienzan a arrullar entre las 6 y los 3 meses. El balbuceo ocurre entre los 6 meses y los 10 meses. Percepción de sonidos y estructuras del lenguaje. Aquí se da la habilidad de percibir sonidos desde que nacen o antes. El gesto. Los bebés señalan los gestos simbólicos. Aparece al mismo tiempo cuando los niños dicen sus primeras palabras y funcionan en buena medida como las palabras. Las primeras palabras. El bebé promedio dice su primera palabra entre los 10 y 14 meses, con lo que inicia el habla lingüística. Algunos autores aquí son Skinner, el cual nos habla que el aprendizaje del lenguaje, como cualquier otro aprendizaje, se basa en la experiencia, mientras que Chomsky dice que los seres humanos nacen con la capacidad de tener un lenguaje innato. El crecimiento del encéfalo durante los primeros meses y años está muy vinculado con el desarrollo del lenguaje. El llanto del bebé está controlado por el tallo cerebral y el puente de Barolio. Interacción social, función de padres y cuidadores. El lenguaje es un acto social. Los niños crecen sin contacto social normal. Como niños con autismo no desarrollan normalmente el lenguaje. En el periodo prelingüístico, los padres son de suma importancia, ya que van a ayudar a enriquecer su vocabulario mediante la repetición de sus primeras palabras y pronunciándolas de manera correcta. Habla dirigida hacia los niños, ya que los padres no lo van a hacer con gran complejidad, sino que más bien lo van a hacer de una manera sencilla. Orden en el que aprenden los niños. Los niños van a aprender las cosas en el siguiente orden. Primero sustantivos, luego verbos, siguiente adjetivos, adverbios, conjunciones, interrogaciones, como el último. Etapas del lenguaje. Existen 4 etapas. La logográfica de 3 a 5 años, alfabética de 5 a 7 años, ortográfica de 7 a 8 y a partir de esta edad ya va a ser completamente fluida. Claro está, si el bebé o niño no tiene ninguna complicación durante su desarrollo. El lenguaje en los niños. El desarrollo cognitivo versus el lenguaje y cultura. El lenguaje le otorga al niño el conocimiento necesario para integrarse a un grupo social o cultural. Va evolucionando gradualmente, ya que mientras más años cumple, mayor o más enriquecido va a ser su lenguaje. Hay niños que a esta edad preescolar se pueden expresar de manera comprensible y poseer un lenguaje que les permite comunicarse. Lewis dice que existe cierta dificultad al hablar o cierto grado de tartamudeo. Esto puede ser relativamente normal entre niños de 3 a 4 años. La base cognitiva del lenguaje tiene 3 grandes campos. La conversación, el cual nos habla de que las personas, al ser un ser social, cuando se comunican, se crea una competencia y se va a mejorar el lenguaje. La interacción social presenta una teoría donde dice que la conversación tiene un papel destacado, pues de manera especial, ya que esta mejora las relaciones entre las personas, y el uso social del lenguaje, donde habla que el lenguaje cumple un papel fundamental en la sociedad, ya que permite generar una identidad personal, social e histórica. Desarrollo del lenguaje, fuerzas motrices implicadas aquí. En general, se tiene que considerar que el desarrollo motor mantiene estrechas relaciones con el desarrollo del lenguaje. El lenguaje durante la gestación, en la primera infancia, como un periodo sensitivo en el que se produce un significado de crecimiento y desarrollo cerebral.
que media en la formación de la personalidad del niño. El habla dirigida a los niños antes del nacimiento, incluso antes de que éste nazca. Ya en el útero, los niños escuchan el habla de sus madres y pueden incluso responder a ella, esto a través de las conocidas pataditas. El habla dirigida en el primer año. Tras el nacimiento, los padres hablan a sus hijos con un lenguaje que muestra algunos rasgos distintivos. Mediante esto, el niño podrá crear un lenguaje más personalizado. El desarrollo del lenguaje. Existen varios aspectos en los cuales se va a desarrollar como tal. En el fonológico, que es el modo en cómo funcionan los sonidos, ya que cada letra, como sabemos, tiene un significado diferente. La semántica, la cual maneja los aspectos del significado, sentido e interpretación de las palabras en un contexto. La morfología, en cambio, estudia la estructura y formación de las palabras, como prefijos, sufijos, lexemas. El sintáctico, el cual habla de las reglas de combinación de las palabras para que tengan un sentido lógico. Finalmente, la pragmática, que lo que va a hacer es un correcto uso del lenguaje, en manera de que se va a ver el mejor contexto en el cual se deba aplicar las palabras como tal.